Y ahora nos vamos a enlazar a la multiplataforma de RPP Noticias porque viene declarando el abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa. Escuchemos. Cuando hay un hecho que merece esclarecimiento, la Constitución en el artículo 159 le encomienda al Ministerio Público, a la Fiscalía, que apenas tome conocimiento de un hecho que podría tener alguna connotación penal, lo que corresponde es abrir una investigación que ya se ha hecho. Entonces, yo diría en primer lugar hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero si la pregunta es si es que, por ejemplo, desde el punto de vista penal, yo encontraría que en realidad esa conducta que hemos visto en el video, que ojo, me dice una explicación, pero podría decirse que eso es una prueba, una evidencia objetiva de que hay tráfico de influencias, yo diría que no. ¿Por qué no, doctor Espinosa? ¿Por qué no? El delito de tráfico de influencias, que está regulado en el artículo 400 del Código Penal, castiga a la persona que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, y acá viene lo importante, hace dar, recibe o prometer para esta misma persona o por un tercero algún donativo, promesa o ventaja con el fin de interceder ante una autoridad judicial o administrativa. El kit, el busilis, el núcleo del tipo penal de tráfico de influencias es que la persona necesariamente o reciba dinero, ventaja, beneficio alguno o una promesa para las influencias. Eso se llama vender su influencia, ¿no es cierto? Es una compra y venta de influencia. Mientras no exista eso, no hay tráfico de influencias. Y por supuesto lo que hemos visto es un video donde aparece, ¿no es cierto?, la señorita Jennifer Paredes. Jennifer Paredes. Pero presuntamente estaba ofreciendo una obra de saneamiento, ¿no?, en Cajamarca. Y claro, ella es la cuñada del mandatario. Hay una relación directa con la pareja presidencial. No está ofreciendo una obra, lo que está haciendo es explicar un tema de un censo, así. Pero finalmente la investigación se profundizará. Lo que yo sí te digo es que de ese video no se ha escuchado, no se ha visto a la señorita Jennifer Paredes diciendo y me van a pagar tanto, o voy a recibir tanto, o comuníquense con esta persona para que me entreguen algo, o me prometan algo, que es el núcleo de la tipicidad del tráfico de influencia. Por supuesto que esto merece ser esclarecido, pero de ahí a concluir o a colegir que habría un tráfico de influencias, te comento, Jorge, desde el punto de vista del Código Penal no se cumplen con los elementos de tipicidad que exige la ley. Sin embargo, la señorita, la cuñada del presidente Castillo, aparece también con un chaleco y obviamente hay un símbolo ahí de una constructora cuyo dueño, según los registros, habría visitado en más de una ocasión al presidente Pedro Castillo. ¿Esto no lo compromete de alguna manera? Habría que ver si en efecto conversó con el presidente. No todos los que ingresan a Palacio terminan conversando con el presidente. En Palacio hay muchas oficinas, trabajan muchos funcionarios. Pero igual registra ingresos a Palacio de Gobierno, ¿no? Esto por lo demás sería por lo menos sospechoso, por lo menos sospechoso. Y eso motiva e impele la investigación, que yo saludo. Yo he establecido prima facie que es muy importante que la Fiscalía investigue este hecho, como ya lo viene haciendo. Ha asumido una investigación a partir de este hecho noticioso y corresponderá a las pesquisas que lleve adelante el Ministerio Público saber bajo qué contexto se dio esa visita y bajo qué contexto y condiciones se dio esa declaración. Yo creo que eso es importante que se esclarezca. Doctor Espinosa, le comento que en este momento estamos enlazados con la multiplataforma de RPP Noticias. Está con nosotros Mauricio Fernandini desde el programa de RPP TV, Las Claves del Día. Quiero plantearle una pregunta directa. ¿Qué pasa si a raíz de estas investigaciones que usted aplaude precisamente, doctor Espinosa, resulta que es citada Lilia Paredes, la primera dama de la Nación? ¿Qué va a hacer la defensa legal? ¿Le aconsejaría que asista a la citación? Sí. Quienes pueden ser investigados, que son todos, salvo el Estatuto de Inviolabilidad, que tantas veces he comentado y he explicado en todos los medios de comunicación del 117, todas las personas tienen el deber de comparecer. Pero que tengan el deber de comparecer no significa que todas las personas tengan el deber de hablar, porque la Ley Procesal Penal ha hecho una ponderación en abstracto
y ha dicho que, por ejemplo, en el caso de vínculos familiares, ¿no es verdad?, prevalece la protección a la familia, que tiene un reconocimiento convencional, por ejemplo, en el artículo 17 del Pacto de San José, por sobre el esclarecimiento de los hechos. Entonces, habría que ver. Yo no podría adelantar cuál sería el derrotero legal o la estrategia a seguir, pero sí te puedo comentar en abstracto qué es lo que establece la ley, ¿no? La ley establece que todos deben comparecer, pero no todos tienen la obligación de hablar, como por ejemplo el médico respecto a su paciente, el sacerdote respecto al feligreso, el abogado respecto a su cliente, no tienen obligación de hablar por secreto profesional. Bueno, hay personas que por el vínculo familiar pueden ejercer su derecho a abstenerse a declarar también. Habría que analizar. Doctor Espinosa, Mauricio Fernandini participa también de este diálogo. Mauricio, adelante. Muchas gracias, doctor Espinosa. Muy buenas noches. Efectivamente, usted es abogado y el presidente Pedro Castillo, obviamente, que confía plenamente en usted. El vínculo de su patrocinado y un abogado es público y conocido. En ese sentido, más allá de las investigaciones que ya empezaron en la Fiscalía, y también va a ser citada en el Congreso la señora Paredes, usted podría un poco, por lo menos, considerar que es una conducta inadecuada la que ha exhibido la cuñada del presidente en Cajamarca, y si ha tenido la oportunidad de conversar con el propio presidente o con la esposa del presidente para saber quién le delegó esta función a la cuñada de censar a la población, hacer ofrecimientos a nombre del Ejecutivo. ¿Quién le delegó? ¿Quién la pone ahí en esa posición? ¿Por iniciativa propia? Mauricio, primero muy buenas noches, es un placer contestarte. Fíjate, dado que ya hay una investigación abierta, aun cuando, debo decir y subrayar, no soy abogado defensor de la señorita Jennifer Paredes, pero sí puedo decirte que en todo caso las consideraciones y los tratamientos cuando una persona ya es investigada tienen que reservarse al plano investigativo fiscal. Mal haría yo en dar una declaración que más adelante podría ser utilizada en el marco de las diligencias y las pesquisas que adelanta constitucional y legalmente el Ministerio Público. Entonces, detalles no te podría dar, Mauricio. Lo que sí te puedo decir es que creo que el video nos muestra un hecho que merece explicación. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que debe haber una explicación, y esa explicación tiene que darse en el marco de una investigación que ya principió. Sí, comprenderá, doctor Espinosa, desde su vasta experiencia, que en paralelo al marco legal, ¿no?, hay finalmente también ya una información puesta sobre el escenario del presidente, con sus sobrinos prófugos de la justicia, con su hombre de confianza, Bruno Pacheco, que él lo puso en el cargo, con Juan Silva, y ahora se suma esta conducta que sí, a todas luces, es inadecuada. Si hay delito o no, las investigaciones están en curso. Pero todo esto, más allá de lo legal, complica al presidente desde su punto de vista. Yo creo que es importante que en democracia este tipo de hechos se conozcan, por eso que la labor de la prensa resulta siendo fundamental. Claro, pero ya se conocieron. ¿Cómo cree que le impacta al presidente esto? Yo creo que lo que corresponde es que la persona que está concernida, en este caso la señorita Paredes, tenga que dar las explicaciones del caso conforme corresponde, dado que sería la autora de esas declaraciones. A la autora de la declaración le corresponde qué dijo, cómo lo dijo, bajo qué contexto, porque claro, nosotros hemos visto los extractos del video, habría que ver el video íntegro en primer lugar, habría que ver bajo qué condiciones se dio, en qué contexto se dio, porque a veces cuando las cosas se sacan fuera de contexto, entonces la historia también se puede contar mal. Doctor Espinosa, por favor, continúe con nosotros. Vamos a seguir conversando con usted. Estamos aquí en RPP con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo y de la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, a raíz de la investigación que ha abierto la Fiscalía, el Ministerio Público. Gracias también al doctor Espinosa por compartir esos minutos con claves del día. Nosotros vamos a volver a los resultados finales de la pregunta que les hicimos al comienzo del programa sobre cómo evalúan ustedes la decisión de la Fiscalía.
Literal, considera acertada la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación preliminar a la cuñada del presidente Castillo. Ustedes han contestado en un 90.2% que sí es acertada y no es acertada un 9.8%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo último de Claves del Día, recordándoles a las personas que se han sumado a la transmisión que a las 8:30 se convoca a juramentación de ministro del Interior.